Mil mensajes. Hoy en el número 824 revisamos un mensaje que a lo mejor puede parecer muy extraño en cuanto a su proposición, pero cuando evaluamos dentro de la dinámica humana, de las relaciones humanas, se observa que puede ser muy importante y sobre todo puede ser muy importante para muchos individuos, para muchas personalidades, para muchas vidas, en la que realmente esto se va a presentar y se va a presentar de una manera realmente, yo creo que de mucha presencia, de mucha importancia. Y es la presencia de las dependencias en la vida, cosa que es evidente y muy importante revisar, pero escarbar, buscar por qué, qué genera, qué ganancias genera una dependencia. Y entonces nosotros vamos desde el punto de vista muy formal a describir que una dependencia y una dependencia mutua o codependencia entonces se realiza entre dos o más personalidades en las que unas hacen el papel de víctima y otros hacen el papel de victimario, y todo por el ejercicio básico del poder. Y entonces pensamos que las víctimas son víctimas, ¿por qué? Por tres razones fundamentales. Porque no tienen poder o capacidad para hacer lo que quieren y no hacer lo que no quieren. Capacidad también para influir en los demás no tienen, para obligar a los otros no tienen. Entonces, la víctima, que puede ser por la ausencia de poder, puede ser que no conozca realmente el poder que tiene, o la tercera opción es que sabiendo que tiene poder, no se atreva a realizarlo y no se atreva a ejercerlo por las consecuencias que tendría. Entonces, si vemos que esta es la víctima en una relación de dependencia y revisamos también el papel del victimario en una relación de dependencia y observamos entonces que este victimario se aprovecha de las debilidades, la ausencia, la debilidad, el desconocimiento o el no atrevimiento del uso del poder por parte de una víctima, se va a aprovechar de cada una de ellas de acuerdo a la característica que tenga. Se aprovecha mucho de una víctima que no tenga poder y mantiene la amenaza sobre las circunstancias que tendría en una víctima que sabe pero que no se atreve a ejercer el poder. No le descubre el poder a las víctimas y entonces se van dando toda una serie de dinámicas muy particulares que el número de hoy, este número 824, nos pide que revisemos sobre por qué se mantienen. Es decir, más que el por qué, que ya hemos revisado muchas veces, el para qué se mantiene, qué legitima, qué ganancias tiene una persona en una dependencia. Y entonces así podemos ver que hay una ganancia por parte de las víctimas que es fundamentalmente no salir de su zona de confort, no salir de su zona de comodidad, por ya asumió casi como una costumbre, como una rutina, el pago que tenga que hacer, se aprovecha de la sensación de protección que le da su incapacidad de poder y ahí puede permanecer muchísimo tiempo en unas actitudes que para otra gente, en otros grupos, en otras percepciones, le puede parecer terrible, pero esa persona ya por X causa ya se acostumbró e inclusive ve como beneficioso su papel y su rol de víctima. Esto, por supuesto, va a afianzar muchísimo más a ese victimario. ¿Qué gana un victimario? ¿Qué gana un victimario? Por supuesto, la evidencia que tiene un poder que se va haciendo un poder muy cómodo, un poder cada vez más fácil de ejercer ante una víctima ya acostumbrada a su posibilidad de víctima y no tiene que hacer grandes cambios el victimario para seguir evolucionando y convertirse sobre todo en una persona o una personalidad más autónoma, más independiente y sobre todo para llegar a ser interdependiente. Está cómodo con su posición de victimario, aunque en el fondo, y esto lo vemos desde cuando analizamos toda
perfiles fundamentales de una relación humana, individual o grupal, o individual con grupo, o de grupo con individuo, es que emocionalmente las víctimas, lo fundamental de su existencia emocionalmente es la tristeza, es ese mundo de debilidades en un mundo de grandes amenazas que la va paralizando cada vez más, y vemos que el mundo del victimario es el mundo del miedo, ese miedo, ese miedo en el cual sabe que tiene fortalezas, pero que no son suficientes esas fortalezas para neutralizar con éxito las amenazas que puede estar vislumbrando. Y que esa mezcla entonces de miedo con tristeza, que en el fondo se da en cualquier relación de codependencia, es una relación terrible, es una relación de continua no evolución, de continua desesperanza, tanto por parte de la víctima que la sufre con su rol de víctima, como el del victimario que también se siente atado, se siente que no puede salir de esa situación porque no va a renunciar a todo el poder que tiene, pero sabe y tiene miedo de que en cualquier momento, por diferentes circunstancias, esa relación va a cambiar y que él va a ser el victimario como personalidad de, repetimos, individual o colectiva, la próxima víctima. Entonces, esas ganancias es lo que se tienen que tener muy de acuerdo, ser muy conscientes para que tanto la víctima como el victimario, como las personalidades que pueden ser sobre todo interdependientes, podrían ser también sobrevivientes explotando el miedo y la tristeza de la relación de los victimarios y las víctimas respectivamente, o puede ser los independientes que están tratando de salir y de no tener contacto con esta relación de dependencia, pero que en el fondo va a ser el interdependiente el único que realmente puede comprender esta situación como un todo y puede intervenir de manera positiva. Y entonces aquí en donde está, que en el fondo las dependencias, y sé que esta frase va a parecer muy dura para algunas personas, nosotros sentimos que es así, las dependencias no son más que estrategias malas, a nuestro juicio, malas estrategias, pero son estrategias para seguir adelante en una determinada dinámica y bajo unas determinadas condiciones de vida. Entonces, si vemos que cualquier dependiente y sobre todo cualquier codependiente en el cual cada uno, víctimas y victimarios, dependen el uno del otro, entonces comenzamos a comprender realmente y podemos llegar a intervenir a través de acciones mucho más concretas y a lo mejor mucho más efectivas que el hacer que la víctima deje rápido de ser víctima y que el victimario deje rápido de ser unas acciones de victimario y lograr que ese cambio se dé de una manera mucho más racional y de una manera mucho más sistémica y sobre todo buscar mucho menores costos que los costos que realmente se dan en una ruptura de una codependencia, en donde las víctimas pueden ser inclusive todas las personalidades que estén rodeando a esa relación. Esto es un número extraño, lo decíamos al comienzo, el 824, que son la validez de las dependencias, es decir, ¿qué la legitima? ¿Qué la sostiene? ¿Cuál es el alimento fundamental? Más fundamentado en el para qué los involucrados sostienen una relación de altísimo costo, como puede ser una codependencia, y por qué y para qué no quieren acabar con ella. Y esto realmente sí se empieza a comprender desde un punto de vista, repito, sistémico, unificado, se puede comprender como un todo y no entender cada una de las partes, creo que puede dar origen a unas alternativas mejores para salir de esta terrible situación de las codependencias, en donde las víctimas y los victimarios están en una relación, ya dijimos, emocionalmente de mucha tristeza y mucho miedo,
que conjuntamente va a generar desesperanza, pero que también va a tener aspectos muy, pero muy interesantes y muy importantes en la dinámica como generador de toda una serie de elementos en el contexto que se estén dando. Esto es más evidente cada vez en nuestro mundo de hoy, cómo se lucha contra esas dependencias, esas codependencias, y que entonces tienen muchos aspectos de vida y influyen mucho en muchas emociones en todas partes. Este es el número 824 y los dejo con el hermoso cuadro de Enrique Rojas, un gran pintor venezolano, un gran artista venezolano. Los dejo con este cuadro en donde, si se fijan, hay una A y que va a decir la palabra amor. Y usted puede llegar realmente a conocer más obras de Enrique Rojas y de otros grandes pintores venezolanos contemporáneos si se introduce en www.ventanadelarte.com. Ahí va a recibir mucha información sobre grandes artistas y la curadora, el arquitecto Vera Mótola, se va a poner en contacto con ustedes. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes. Todo un placer.